¿Qué tal, queridos amigos? Con las armas de la manipulación y la mentira, Morena se apresta a defender la cuarta transformación. Va a formar un comité especial para defenderla de aquellos que cuestionan la grandeza del señor López Obrador y cuestionan los logros de su administración, que solamente él apunta, señala y observa, porque los demás mexicanos nos quedamos con que siguen las obras del aeropuerto de Santa Lucía, o mejor dicho, de la estación de los años 40 de autobuses, la refinería de Dos Bocas allá en Paraíso, Tabasco, permanentemente inundada, el Tren Maya, que está suspendido en 5 tramos por órdenes judiciales, las obras emblemáticas de la Cuarta Transformación. ¡Ah! Y se me olvidaba. ¿Y cómo se me olvida esta cosa tan importante? Las carreteras, las narcocarreteras que van del mar, del de Sinaloa, hasta la frontera norte para que puedan ellos medir, los narcotraficantes, por qué puerta, por qué garita, por qué aduana van a pasar. Esto, claro, con el aval, como lo hemos dicho tantas veces, de la CIA, de la DEA, de la NSA, perdón, del FBI, de todos aquellos organismos de inteligencia de los Estados Unidos que se benefician mucho, pero mucho, por el paso de la droga hacia los Estados Unidos y que no se preocupan por seguir y decomisar las mismas en territorio estadounidense. No, eso ya es cosa de interpretaciones, pero se distribuye muy bien todas las drogas en las 200 ciudades más importantes de la Unión Americana. O sea, llega a todas partes. Y de allí la necesidad ingente que tiene la ciudadanía de drogarse constantemente. Si les digo yo que Las Vegas no es el principal lugar en donde se drogan, sino que más bien es Wall Street, en donde están los que juegan a la bolsa, y se llevan verdaderas angustias a casa, porque en un solo día pueden fluctuar sus intereses de 0 al 100. Y claro, necesitan estar muy vivos, muy avivados con la droga, con la cocaína sobre todo. Y debe oler mal, como huelen los linderos del Senado de la República aquí en México. Te pasa por allí y es un espectáculo pues bastante difícil, todos ahí sentados fumando marihuana porque es un espacio libre para los fumadores de marihuana. Y el olor, hasta los turistas que de repente se topan con el Senado sin saber que están ahí los marihuanos, se sorprenden ante el olor profundo que exhalan todos aquellos que fuman la hierba mágica, la hierba dorada. Pero mientras, yo quiero preguntarme, ¿qué es lo que va a decir el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, para defender a la Cuarta Transformación? ¿Le pedirá el favor a los miembros de la López Obradorista Guardia Nacional? Ya no hablemos de Guardia Bolivariana, porque eso sería compararnos con Venezuela y eso no creo que esté dentro de los que son límites correctamente políticos, sino que parece que los injuriamos, aunque en principio se habló mucho de que el proyecto de la Cuarta Transformación tendría a ser paralelo al de Venezuela. Lo dijeron abierta y descaradamente los propios dirigentes de Morena, que ahora procuran ser menos claros y más prudentes para no comparar un modelo con el otro. Pero en el fondo es exactamente lo mismo. Por eso López Obrador corrió el riesgo de reunir en la cumbre de la CELAC al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, el hombre que dejó en su sitio Hugo Chávez Frías, que ya fue elevado a la santificación política en ese pueblo. Cuando los venezolanos vuelvan a ser
libres y puedan autodeterminar su destino, como bien dice la doctrina Estrada, entonces seguramente se sacudirán de todas estas marañas y arañas que dejaron los chavistas y que ahora prolonga Maduro, pero siempre con referencias a Chávez, porque sabe que el pilar de la revolución bolivariana es precisamente el comandante Chávez, que pues fue tratado en Cuba con privilegios extraordinarios por su carácter de mandatario, pero no pudo vencer al cáncer que lo carcomía. Pero eso sí, dejó otro cáncer, Nicolás Maduro, por quien se piden 15 millones de dólares para que lo capture o para que dé datos precisos para propiciar su captura. Y el señor, para desafiar a los Estados Unidos, no hizo otra cosa más que pasearse en un automóvil que creemos alquiló en México, porque no creo que se lo haya traído desde Venezuela, y se paseó por todas las calles de la Ciudad de México saludando a la gente. A la gente pues lo veía con bastante recelo, no crean ustedes que le aplaudían, lo veían con recelo, porque temían también que les pasara lo mismo que en Venezuela, si se atreven a encarar al señor Moro, Maduro Moro. Ya ven lo que le pasó a algún periodista cuando intentó hacerle una entrevista mostrándole hechos que él no quería dar a conocer. Pero esto es consecuencia de un gobierno pusilánime como el que estamos viviendo en nuestro país, de un presidente, López Obrador, que por una mano golpea a Estados Unidos y por la otra acoge todo lo que venga de Estados Unidos, limosneándole vacunas e incluso apoyos económicos, porque el señor ya se gastó todo el dinero disponible, todos los fondos de contingencia, ha comenzado ya a sumar deuda, comienza a utilizar las reservas del Banco de México, que esto no está legalizado. Las reservas del Banco de México no están a disposición del Ejecutivo Federal. Esto es algo que también debemos señalar con puntualidad, porque a últimas fechas López Obrador logró que le entregaran 7,000 millones de dólares del Banco de México. Y esto no está bien, porque las reservas del Banco de México operan de otra manera. Es un organismo autónomo. No pueden ser simple y sencillamente habilitadas por el presidente de la República como si se tratara de fondos públicos, porque no lo son. Y lo mismo hizo con una gran corriente de dinero que llegó al Banco de México para reforzar las reservas internacionales de nuestro país, y el presidente la atrajo al Ejecutivo para ir, según esto, pagando algunos remanentes y para seguir impulsando sus obras emblemáticas. ¿Por qué? Porque se le agotó todo el dinero que le habían dejado en caja. Y fíjense, estamos hablando de una administración perversa como la de Enrique Peña Nieto, miserable, ladrona, que sin embargo dejó un fondo de contingencias para las instituciones de más de 300,000 millones de pesos y se los acabó en 2 años el señor López Obrador, y en lo que va de este año pues ha tenido que estar endeudando. Se dice que no hay deuda, que no se endeuda, que pueden estar tranquilos los mexicanos en una de sus falacias más grandes, pero la realidad es que ha endeudado al país al ritmo de un billón, no millón, billón de dólares al año. Ahora debemos más de 13 billones de dólares a los acreedores de México. Nos tienen agarrados de la garganta, del cogote, como dirían coloquialmente en cualquier parte de nuestro país. Nos tienen, sí, tomadas las medidas, la medida de nuestra propia impotencia al no poder siquiera librarnos de un régimen que nos está asfixiando. Y hay quienes todavía piensan que hay que dejar a López Obrador 3 años más para que dé cuenta después, terminado el sexenio, de lo que hizo en el mismo. El sexenio que está reducido a 5 años, 10 meses, no olvidemos, esos 2 meses nos dan un poquito de respiro. Pero, ¿qué va a hacer López Obrador después?
Ahí es donde está la clave de todo lo que está pasando en este momento. La clave acerca de si quiere aterrizar en un organismo internacional creado a su medida, para lo cual resultará muy difícil unir criterios entre presidentes como el de Uruguay, Paraguay y mandatarios como el de Cuba y el de Venezuela, que son más bien dictadores, que no quieren reconocer su condición de tales, porque pretenden decir que es democrático tener, por ejemplo, como en el caso de Maduro, 29 elecciones, con la que va a realizar en noviembre próximo. 29 elecciones, pero esto nos demuestra el manejo, la degradación de la estructura política y sobre todo la burla ingente que significa para todos aquellos que señalan a Venezuela como un país sumido en el más completo abandono de todo tipo y sobre todo con los opositores al régimen convertidos en rehenes permanentes de persecución y cárcel y exilio. Mientras esto ocurra, como ha ocurrido en Cuba hace muchos años, pues tendremos que hablar de dictadura, porque la dictadura comienza exactamente en el punto en donde se acota la libertad de expresión. Y no estamos muy lejos de eso los mexicanos. Al contrario, me parece que estamos demasiado cerca de convertirnos en una autocracia permanente, para no decir dictadura, porque se molestan los de Morena. Y mientras tanto, tendremos que aguantar también la confrontación con aquellos que van a defender la cuarta transformación, de todos aquellos que la cuestionamos. Va a haber barreras de todo tipo. Seguramente Lord Molécula habrá de defender la causa de la libertad de expresión al estilo de López Obrador. Posiblemente los miembros de la Guardia Nacional habrán de pertrecharse en aquellos sitios en donde se conjura contra el presidente. Seguramente querrán evitar manifestaciones públicas. Seguramente tratarán de que en la vida política los gobernadores que están ascendiendo a sus distintos palacios de gobierno en cada estado ganado por Morena en estos días, estarán ya con una bitácora a seguir que tiene mucho de falsedad. Una bitácora que es como empeñar a sus entidades para que Morena nacionalmente distribuya como quiere los fondos públicos. Las prerrogativas se han convertido en una especie de obsequio del presidente de la República en lugar de un derecho institucional al que tienen acceso y deben tenerlo siempre las entidades federales. Este es el pacto federal. Esto es lo que significa el pacto federal. Un pacto federal roto por la soberbia centralista, acaparadora, aglutinadora de funciones, de facultades del presidente de la República. No nos engañemos más. La única salida que tenemos para evitar que esta desgracia siga es acudiendo a votar en marzo próximo por la revocación de mandato. Pero antes se necesita que 3 millones de mexicanos firmen para que pueda llevarse a cabo el procedimiento. Si no se acude, si no se reúne este porcentaje mínimo del 2-3% del padrón, no podrá llevarse a cabo el proceso de revocación. Por eso es tan importante saber la realidad. Si ni siquiera vamos a llegar al proceso de revocación, será esto un pretexto más para que el señor López Obrador haga en los próximos 3 años lo que le venga en gana, incluyendo la posibilidad de prorrogar su mandato o bien de reducir las cuestiones constitucionales al capricho del propio presidente. Lo siento, no me van a callar y lo digo y siempre, con cero cobardía.